Entonces resulta que dentro de ese orden de ideas hay un momento en que ya continentalmente no hay para dónde más agarrarse, les acabó el mapa. Entonces cuando surge un personaje como Teodoro Roosevelt, que era, digamos, la encarnación de la voluntad de poder, dice, en un momento dado esto no tiene, digamos, no tenemos para dónde más expandirnos. Si alguien nos fuera a atacar, pues no puede ser México porque ya le robaron la mitad, no puede ser Canadá porque los canadienses todo bien, o sea, ellos no han estado interesados como en montársela a nadie, en términos generales. Entonces, pues nada, entonces sería del Atlántico o del Pacífico, sería una cosa marítima. Entonces, empiezan a crear la necesidad geopolítica de tener el control sobre el Caribe y el control sobre el Pacífico. Y en ese momento se produce la independencia de Filipinas, de Cuba y de Puerto Rico, lo que en términos colombianos sería un papayazo, la cosa más increíble, una oportunidad increíble porque se junta el hambre con la gana de comer. Entonces hay un pensamiento de expansión, pero además hay una coyuntura que con el apoyo a Cuba se logra sacar a los españoles, y con la sacada de los españoles hay un relevo, salen los españoles y entran los norteamericanos por la vía de la enmienda Platt, que es la condición de que si en algún momento sintieran que la seguridad, la zona de seguridad del Caribe estaba amenazada, amanecieran nerviosos, tensos, estresados, podían invadir Cuba. Sí, y eso solamente se va a revertir con la crisis de los misiles, con el tratado Khrushchev-Kennedy. Entonces, ya están asentadas las bases ahí, y eso va dando las bases del Caribe que van montando hasta Haití. Por el otro lado, la fiebre de oro en California, que se había dado antes, empieza a comunicar el Atlántico con el Pacífico y empieza a crear la necesidad de comunicar los dos océanos a través de un canal. O sea, la necesidad histórica del canal empieza también con la idea de la fiebre de oro en California, y eso va a determinar el destino de Centroamérica, porque toda Centroamérica va a quedar metida dentro de ese gran proyecto. Cuando se dio la independencia de España a nivel del continente, hubo una serie de proyectos de cómo pasar de un virreinato a repúblicas. Eso es una estructura muy diferente, sobre todo si uno no la ha vivido antes, y sobre todo si los estados nacionales se estaban inventando en esa época, que no existía el manual del Estado Nacional. Entonces, dentro de esa orden de ideas hay una serie de formaciones de bloques para ver cómo el continente se hace cargo de su destino al no ser colonia de un imperio, sino repúblicas. Entonces, el proyecto de la Gran Colombia eran una serie de alianzas que era prácticamente convertir un virreinato en un bloque histórico. Entonces era Colombia, era Venezuela, era Ecuador. A ese proyecto de la Gran Colombia se une Panamá. O sea, en la definición, lo que antes eran México se parte por Guatemala, la capitanía de Guatemala, porque ellos eran capitanía, crean las provincias de Centroamérica. Pero dentro de esa posibilidad de las provincias de Centroamérica, Panamá opta por la Gran Colombia en el escenario de la independencia, lo mismo que San Andrés, Providencia y Santa Catalina. También 7 años después de la batalla de Boyacá se integran al proyecto de la Gran Colombia. Entonces hay un proyecto por acá, pero ese proyecto no va a poder durar mucho, por la misma razón que tampoco duraban los virreinatos del Río de la Plata, o sea, los pueblos libres del Río de la Plata o las provincias del Río de la Plata, porque eso administrativamente es muy complicado. ¿Desde dónde lo iban a mandar? Desde Caracas, desde Quito, desde Bogotá, y abajo era desde Buenos Aires. Entonces decían todos, pues hacer semejante independencia para que lo manden a uno desde Buenos Aires no aguanta, dicen los de la banda oriental, dice Artigas, para formar el Uruguay. Los paraguayos estaban en lo suyo, o sea, Francia tenía otro proyecto. Entonces, lo mismo que en el paranavismo, cuando se formó el Arrau entre Egipto, Siria y Yemen, pues no había cómo centralizar un territorio tan grande, ¿no? Si desde el Cairo, si desde Damasco, si desde Sana. O sea, el proyecto de la Gran Colombia se disuelve. Administrativamente hablando es muy complejo, es muy difícil de manejar. Y Panamá queda en Colombia.
O sea, ya no en la Gran Colombia, queda en Colombia. Igualmente San Andrés, Providencia y Santa Catalina quedan en Colombia. Entonces empieza una ruta que es una ruta en la historia de Colombia. Entonces, mientras tanto, aquellos están con la idea de hacer un tremendo imperio y con la idea de que como se acaba la era del colonialismo, entonces no puede haber proyectos coloniales europeos. O sea, no puede haber proyectos de los estados europeos en el continente. Eso es lo que quiere decir América para los americanos. Quiere decir que no se pueden meter los ingleses, ni se pueden meter los españoles, ni los franceses. Entonces, dentro de ese orden de ideas, la idea de un canal interoceánico no podría ser un proyecto estatal de Francia, porque la doctrina Monroe no lo permitía. Entonces, lo que Estados Unidos consideraba un destino manifiesto, la idea de destino manifiesto es muy importante porque eso hace que esto se hubiera hecho sí o sí, contra viento y marea. De cómo o de cuándo, eso ya lo verían, pero la idea estaba escrita, digamos, en la proyección histórica de ellos como imperio. Entonces resulta que en un golpe de mano, que dice, cuenta la leyenda, ya de esto hay leyendas, que uno de los franceses se fue a tomar chocolate con las damas bogotanas y le sacó la concesión del canal para los franceses. Y entonces los gringos dijeron, uy, ¿what? ¿Qué pasó aquí, man? Si nosotros éramos los de esa vuelta, ¿sí? ¿Qué fue esto? Y entonces, no, pues este señor, imagínate, en este afrancesamiento y en esta cosa, y las damas bogotanas tomando chocolate. Le sacó los derechos del canal. Entonces, los gringos se quedaron, pero verdes. Sí, pero si esa vuelta ya la teníamos nosotros, era, mejor dicho, concretadita. Pero no, entonces eso hacía que no pudiera ser un proyecto estatal. Los franceses como gobierno, como Francia no se podía meter acá porque estaba la doctrina Monroe. Entonces se meten como una compañía, digamos como una empresa privada, pero no una empresa estatal. Entonces a Ferdinand de Lesseps le habla Mefistófeles al oído, ¿sí? Y le tienta el ego. El hombre ya había hecho la obra de su vida, y la obra de su vida era el canal del Suez. Y ya con eso había comunicado 3 continentes, y ya con eso había hecho la diferencia entre pasar del Mediterráneo al Mar Rojo o hacerse una magallanada por Sudáfrica, sí, así una de esas, darle la vuelta al mundo para llegar al otro lado y pasar el Cabo de la Buena Esperanza, donde existen las tormentas más bravas del planeta. O sea, el hombre ya estaba coronado, estaba hecho, pero le dijeron que por qué no hacía el canal de Panamá, y de esa manera se convertía en el hombre que hizo los únicos 2 pasos interoceánicos que habría en el planeta Tierra, que hasta nuestro relato son los únicos 2 pasos interoceánicos que existen en el planeta Tierra, ¿sí? Salvo que pasen cosas que el golpe pueden pasar, mientras estamos aquí no hay por dónde más pasar, ¿sí? Por Panamá o por Suez, punto. Por eso la historia es única. Entonces se meten y dicen que vino en los 10 días en que no llovía, y entonces le pareció que esto era sequito. 10 días que no llovió, vino ese man. Entonces